su asistencia, por favor. No se olviden de anotarlo, por favor. ¿Sí? Por favor, no anoten. Sus micrófonos, si lo pueden apagar, les voy a agradecer. ¿Sí? Yo lo silencio y después ustedes lo activan si necesitan hacer alguna pregunta o demás. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces cualquier cosa, cuando hago preguntas, ustedes lo activan y después lo desactivan. Bueno, entonces, habíamos hablado, me habían hecho una pregunta de que le resultaba un poco difícil el tema de la descripción de la parte ósea, es decir, de alguna manera tener ciertos parámetros para que ustedes puedan, ¿cómo se dice?, saber hasta dónde llegar con el tema de la descripción. Claramente, ustedes están viendo acá la diapositiva de escápula. Claramente en un examen nadie le va a preguntar cómo se llama esta línea, ¿sí? Nadie le va a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Sí? Lo que uno tiene que saber, ¿sí?, son las cosas más prominentes, la acromión, el psicoracoide, como es cavidad glenoidea, la espina del omóplato, ¿sí? Es decir, uno tiene que, en la parte ósea, recalcar, ¿sí?, todas las partes profundas, lo remanente de los huesos, esta escotadura escapular, que yo le había dicho, ustedes lo tienen que saber. Entonces, lo primero que uno tiene que saber hacer con la parte ósea es saber presentar el hueso. Eso, chicos, sí o sí, saber presentar el hueso. ¿Dónde se ubica? ¿Sí? ¿En qué segmento del cuerpo se ubica? Porque ahora, miembro supremo inferior es relativamente sencillo de indicar dónde se ubica, pero después, costillas, vértebras, ¿sí?, es un poco más complejo, huesos de la cabeza y cuello son un poco más complejos, entonces, ojo, ahora tenemos que saber decir dónde se ubican y qué tipo de hueso es. Claramente, si es un hueso largo, es mucho más fácil de describir, pues nosotros tenemos que decir que tiene dos extremidades, o epífisis, ¿sí?, y un cuerpo o diáfisis. Entonces, vamos de lo general a lo específico. Primero tenemos que saber nombrar qué es lo que presenta. Bueno, en este caso, nosotros tenemos un hueso escapular, decimos que es un hueso plano, que se ubica en el tórax, en la región posterosuperior, ¿sí? Tenemos que decir, bueno, como hueso plano, tiene una cara anterior, ¿sí?, y una cara posterior, ¿sí? Eso primero que nada. Después tiene borde superior, ¿sí?, borde medial, borde lateral. Y la unión de los bordes forman ángulo, ¿sí?, lateral, ángulo medial, ángulo inferior. Es una presentación y deja en claro que ustedes están ubicados en tiempo y espacio, sobre todo en el espacio. Bueno, la pregunta es, ¿cómo ustedes saben, ¿sí?, que esta escápula, ¿sí?, o que esta es la cara anterior? Bueno, claramente, profe, porque la cara anterior tiene una fosa, denominada fosa subescapular, y su cara posterior tiene, obviamente, una gran prominencia, como es la espina escapular, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que saber es que, no sé si ustedes en el nuevo libro de anatomía tienen la posición anatómica. ¿Trae posición anatómica del hueso? Preguntó. ¿No? Del libro que están leyendo ustedes, ¿trae posición anatómica de la parte ósea? ¿Sí o no? Díganme. ¿Cómo sería eso, profe? La posición anatómica sería, porque si vos tenés dos escápulas, ¿sí?, dos escápulas, vos tenés que saber si es derecha o izquierda, ¿sí o no? Sí. Entonces, hay referencias que indican si la escápula es de un lado o del otro. Entonces quiero saber si ustedes tienen esas referencias anatómicas. No, el libro no aclara eso. ¿No aclara eso? Bueno, perfecto, eso va a ser interesante. El Rubier al menos. Profe,
Bueno, perfecto, muy bien. Sí, es un punto que quiero saberlo, obviamente, porque me parece que es fundamental para que ustedes comprendan, ¿sí? Yo después lo que voy a hacer es el libro. ¿En qué libro decís, Orlando, que dice si es derecha o izquierda? Sí, vamos a tener clase de fisiología, pero ahora después que terminamos esto. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces eso hay que saber. Yo después se las voy a pasar en limpio la posición anatómica de los huesos tanto del miembro superior y miembro inferior para que ustedes la tengan en cuenta. Pero claramente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la escápula, la posición anatómica es, para su descripción, la posición anatómica es obviamente la cara anterior, mejor dicho, la cara que tiene una fosa hacia adelante, ¿sí? Y un poco hacia adentro claramente, el borde más grueso hacia afuera, ¿sí? Y como o sea, sería esta parte de borde y cavidad glenoidea hacia afuera, y su ángulo más cerrado sería la parte inferior. Eso a modo de ejemplo le estoy diciendo, ¿sí? Entonces yo me comprometo a pasarles después a ustedes la posición anatómica para que la tengan en cuenta, porque también va a ser pregunta de examen, ¿sí? Así que si ustedes ven que yo hoy no le paso, mejor dicho, para la semana que no le paso, me lo recuerdan vía Face. Exactamente, exactamente, sí. La cara costal, como es en relación con la costilla, sí, pues eso es una cara anterior, ¿tá? Porque está justamente con la costilla. Pero la verdad que no me había percatado de que el nuevo libro de Rubier no te trae, sí, lo que sería la posición anatómica. Sí, así que yo le voy a ir dando la posición anatómica para que ustedes los tengan. Sí, pero independientemente del hueso en vivo, que está bien tu comentario, independientemente del hueso en vivo, los reparos anatómicos son los que determinan la posición anatómica. O sea, uno no tiene que estar adivinando, ¿sí? No es que uno tiene que estar adivinando, diríamos, si es un hueso derecho o es un hueso izquierdo. No, 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 todo lo contrario. Lo que uno hace en realidad es tener en cuenta la posición anatómica para de alguna manera empezar a indicar, diríamos, si este hueso corresponde a uno u otro lado. Así que yo por eso va a ser mi compromiso claramente expresarle si, o sea, pasarle ese tipo de, lo voy a poder escanear capaz o pasar en limpio para que ustedes puedan tenerlo, ¿sí? Porque de esa manera es la única manera que ustedes puedan ubicar un hueso, porque si no ustedes a la hora de la presentación, ¿sí? A la hora de la presentación ósea, van a tener que indicar, bueno, cuando ustedes me dicen cuáles son las diferentes partes del hueso, bueno, entonces la próxima se le va a preguntar, bueno, ¿va a ser derecho o izquierdo? Entonces ahí viene la pregunta bueno, de la posición anatómica. Bueno, entonces, sepan presentar el hueso siempre, sí o sí, sepan ubicarlo, es decir, en qué segmento del cuerpo, y después describir, sobre todo, los elementos más importantes. Por supuesto, exactamente, lo ubicamos en posición anatómica según la posición anatómica. Ustedes la semana pasada me dijeron que sabían cómo era la posición anatómica. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de huesos del antebrazo y algunas cuestiones de huesos de cabeza de cuello. Dejé apagar la camarita. Sí, dejé apagada.
Yo por ahí pongo para que ustedes me vean, ¿eh? Y nada, para que me vean, qué sé yo. Si les molesta, apago. Bueno. Respecto al cúbito, ustedes saben que el hueso cúbito es un hueso largo, primero que nada, es un hueso bastante largo, ¿sí? Si es un hueso largo va a tener siempre dos extremidades, una superior y otra inferior, ¿sí? Que este hueso se va a ubicar en el antebrazo, ¿sí? ¿En qué parte del antebrazo? La parte medial del antebrazo, ¿sí? O lo que sería internamente al radio. Cuando nosotros hablamos de sus delimitaciones o sus relaciones superiores, decimos que se articula con la tróclea humeral y por abajo con el carpo. Muy bien. Arrancamos con las diáfisis. Son tres caras, ¿sí? Una zona anterior, posterior y medial. Presenta bordes, ¿sí? Bordes. Anterior, posterior, lateral o interóseo, que es el que va a dar inserción a la membrana interósea propiamente dicho, ¿sí? Y obviamente que tiene una epífisis, ¿sí? O extremo superior y una epífisis o extremo inferior. Esta es la presentación del hueso, ¿sí? La presentación del hueso nosotros sí o sí tenemos que conocerlo. ¿Estamos? Ahora bien, en el caso del cúbito, ¿sí? Las diáfisis van a tener inserciones musculares que por ahora, o en este momento, todavía no es indispensable que nosotros las sepamos todas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a completar esa información cuando demos, obviamente, músculo. Claramente vamos a ver músculo, y eso nos va a determinar la parte, ¿sí? Para poder, lo mismo pasa con el radio, con el cúbito, con la escápula y con la clavícula. Vamos a poder ver eso nosotros ¿cómo se dice? En la pieza, y vamos a poder ver, a complementar la información, porque si no es como que tenemos huesos marcados por músculos y por ahí nos cuesta comprender la globalidad. Entonces, por ahora, ¿sí? Presentemos, tenemos que saber que obviamente en la cara anterior va a haber inserción muscular, en la cara posterior va a haber inserción muscular, ¿sí? Y algunos de los músculos van a pasar por la región medial del cúbito, ¿sí? O por lo menos la parte posteromedial o anteromedial, ¿sí? Se van a recostar. Eso entonces tenemos que saberlo. Voy a dejar abierto el chat. Bien, perfecto. Bueno, hasta acá vamos entonces. Nosotros nos vamos a la extremidad superior del cúbito. Tenemos esta eminencia, ¿sí? Articular, que es el olecranon, ¿sí? Este olecranon, cuando nosotros extendemos el brazo, va, ¿sí? A meterse en la fosa holocraniana, que se encuentra en la extremidad inferior, en la parte del húmero, ¿sí? Muy bien. Siguen apareciendo la muchachada. Cuando ustedes ven el chat que está acá en la pantalla, o solamente lo veo yo? Lo vemos nosotros también, profe. Ah, perfecto. Entonces lo cierro. También nosotros, profe. Perfecto. No, está bien, está bien. Yo más que nada porque por ahí veo que hablan por el WhatsApp, por el chat, y no, como esté. Y no sé si ustedes también lo ven y no. Entonces, nada más que por eso. Entonces, repito, la epífisis superior del cúbito vamos a tener tres particularidades, en realidad dos, que van a conformar la tercera. La escotadura troclear, ¿sí? Con el olecranon, ¿sí? El olecranon, y esto que se encuentra acá, ¿sí? Sería la apófisis coronoide. Entonces, vamos a ir poniéndole nombre a cada cosa, a cada parte del hueso, de una forma organizada, ¿sí? Y que a ustedes les quede estructuralmente o visualmente, en este caso, bien delimitada. Cosa de que yo diga olecranon y usted diga, pues sí, está hablando del cúbito. Yo diga apófisis coronoide, sí, está hablando del cúbito, de la extremidad superior. El conjunto, ¿sí? Olecranon, apófisis coronoide, forma esto que sería la escotadura troclear. Claramente la escotadura troclear va a ser articular, ¿sí? Con la extremidad inferior de ¿quién? De lo que va a ser claramente el húmero, ¿sí? Entonces, esto es una superficie articular de singular importancia, ¿sí?
Y fíjense que, acá yo tengo esto que va a estar articulado con la parte posterior, ¿sí? De la región humeral. Lo que otro va a estar formado, esto que va a estar acá va a ser articulado con la tróclea, ¿sí? La tróclea humeral. Fíjense que acaso tenemos, ¿sí? Otra superficie articular, sería en la parte lateral, ¿sí? La parte lateral de la apófisis coronoide, que dice escotadura radial, y ahí lo que va a pasar es que va a estar otra articulación con la cabeza del radio, ¿sí? Pues acá la cabeza del radio, o sea, la parte de los bordes de la cabeza del radio, va a estar articulado de esta manera, ¿sí? Entonces el conjunto va a formar la articulación del codo. Muy bien. Nosotros miramos la epífisis inferior, ¿sí? Lo que tiene que ver con el cúbito, vemos que presenta la cabeza cubital y una prolongación, ¿sí? De característica medial, palpable, ¿sí? La región de la muñeca, que es la apófisis esteloide del cúbito, que va a tomar inserciones ligamentosas, por supuesto, ¿sí? Entonces, voy un poquito para atrás. Fíjense, presentamos al hueso, ¿sí? Automáticamente nombramos las caras, los bordes, y nos vamos a la epífisis superior y a la epífisis inferior. Lo que está diciendo. Profe, le consulto qué es lo primero que tenemos que saber antes de pensar articulaciones. Bueno, lo primero que tienes que saber de empezar articulaciones es la clasificación de las articulaciones móviles, ¿sí? O sinoviales. Y segundo, ya vamos a hacer la otra parte práctica de articulaciones, así que yo le voy indicando qué es lo importante y cómo vamos a ir relacionando la parte ósea con la parte articular y después la parte ósea articular, la parte muscular. Por ahora hay que identificar estos elementos, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos escotadura, cabeza, bien. Entonces acá nosotros vemos, ¿sí? Una visión anterior, ¿sí? Una visión posterior, ¿sí? Lo que sería una visión lateral de la región cubital, ¿sí? Entonces, si ustedes ven este hueso, automáticamente tiene que decir, bueno, claramente esto no es un radio, no es un número, que es un cúbito, perfecto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se denomina esto? ¿Alguien lo sabe? Lo pueden escribir, lo pueden decir. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Alguien que quiere una? ¿Cómo se llamaba esto? ¿El olecrano? Olecrano. ¿Esto que está acá? ¿O esto que está acá? No, ¿Cuál, profe? esto que está acá, esto que estoy tocando acá. La escotadura Apófisis troclear, coronoides. apófisis coronoide, perfecto. Esto que está acá, o sea, el olecranon más la apófisis coronoide, ¿sí? Forma la escotadura troclear, exactamente, muy bien. ¿Y esto que está acá? La escotadura radial. Escotadura radial del cúbito, perfecto, excelente. Así, ¿sí? Así, simple, ¿sí? Cuando nosotros tengamos claro lo simple, recién podemos implementar, o sea, podemos seguir ahondando, ¿sí? En las características o en los detalles. Lo primero tenemos que saber nombrar, ¿sí? Identificar, para posteriormente sumarle lo que tiene que ver con las sensaciones musculares. Esto que está acá, ¿cómo se denomina? Esto. La cabeza, profe, la Cabeza cabeza del del cúbito. cúbito, perfecto. Bueno, díganlo. ¿Y esto? Esta saliencia que es palpable, La apófisis Apófisis estiloides. apófisis estiloide ¿de quién?
Del Cúbito. cúbito. ¿Se puede palpar eso? Mm, Sí, se puede palpar, Orlando, exactamente. Perfecto. ¿Alguien se anima a mostrarme cómo se palpa? Alguien que tenga cámara y que esté en condiciones, gente que está conectada y que tiene cámara, ¿sí? Azul, ¿te animás? A ver, ahí está, muy bien Orlando, exacto, muy bien. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, ya, mira, Orlando se escondió, dijo, bueno, sigo durmiendo la siesta ahora. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien, excelente, esa es la onda. Bueno, con respecto al radio, también lo mismo, ¿sí? El radio, para su estudio, claramente es un hueso largo, está situado en la parte lateral del antebrazo, entre el capítulo humeral, claramente, y el carpo, y tiene una diáfisis y las epífisis, superior e inferior. Muy bien, perfecto. Sí o sí, tenemos que saber nombrarla, ¿sí? Después vamos a llenarla, vamos a de alguna forma llenar las inserciones, es decir, ir colocando las inserciones musculares. Bueno, es imposible, con respecto al orden de estudio, que ustedes puedan nombrar inserciones musculares si todavía no saben cuántas caras tiene. Entonces, vamos a lo primero, saber cuántas caras, cuántos bordes, cuántas extremidades. Una vez que yo sé lo más general, global de una parte de un hueso, recién ahí puedo indicar, bueno, sí, la parte superior de la cara, de la cara anterior, si se tal músculo, la parte media tal y la parte inferior tal, ¿sí? Así que eso es importante que ustedes tengan en cuenta cuando están leyendo, ¿sí? Muy bien. Creo que les pregunté a ustedes, la mayoría tiene hueso, no tiene hueso, o sea, si tienen hueso para estudiar, eso dices. No, profe. No, No. profe, no tenemos. Bien. No, profe, no. Y ahí Estaría costando un poco más sin eso. ¿Cómo? Estaría costando un poco más sin los huesos para ir para entender, Perfecto. identificar bien las partes. Exactamente. Bueno, eso es importante, ¿sí? Que lo que podamos tener o conseguirlo. Yo pienso que lo mejor, la gente de medicina, de kinesio, debería tener o poder vender o alquilar, lo que sea. Entonces, de alguna forma, mira, Agustina tiene huesos tanto de miembro superior como inferior. Es bueno que ustedes los puedan tener, acceder, para ir reconociendo nada más, ¿sí? Por ahí, si ustedes pueden alquilarlo, o si conocen a algún estudiante que no necesite más, lo pueden adquirir. Bien. Bueno, vamos al radio. Fíjense que el radio, perfecto, muy bien Agustina. El radio, ¿sí? Tiene un extremo superior que va a tener tres cosas destacables, es la cabeza, el cuello y la tuberosidad, ¿sí? Del radio. Y una cara inferior que va a representar caras anterior, posterior, lateral, medial e inferior, y una prolongación, ¿sí? Que es la apófisis estiloide del radio. Entonces acá tenemos el radio. Básicamente, ¿sí? Esto que está acá es la cabeza, esto que está acá es el cuello, y esto que está acá es la tuberosidad del radio. No te puedo creer que ya pasó 40 minutos. Me cosa loco. Esto que está acá es la tuberosidad del radio. Acá tenemos la extremidad inferior, que tiene una cara anterior. Oh, Dios. Mango. Ahí está. Profe, ¿puedes ¿Sí? repetir la epífisis inferior, por favor? La epifisión sí, tiene una cara. Ahí lo vamos a mostrar, que es esto que está acá. ¿Sí? Fíjense, eso que tenemos. Voy a correr un poquitito el chat. Fíjense, en la epífisis superior tenemos la cabeza del radio, ¿sí? La fosita articular, que va a ser articulada con el capítulo del húmero. Fíjense que tiene una circunferencia articular. Esta circunferencia articular va a ser articular con la escotadura radial del cúbito, ¿sí? Esto que está acá es el cuello. La tuberosidad del radio que va a dar inserción a qué músculo importante.
Tendón del bíceps braquial. Exactamente, muy bien, Ailén, muy bien, muy bien. Bíceps braquial. Perfecto. Ahora lo explicamos con respecto a, sería un tubérculo y una tuberosidad, porque ambos tienen características parecidas. Entonces, déjenme termino la parte de radio, ¿sí? Y hablamos de esa situación. Bien, entonces, la tuberosidad del radio, ¿sí? Es una, ¿cómo se dice? Una saliencia, ¿sí? Que tenemos en la extremidad superior, en este caso del radio, y que va a dar inserción a un gran músculo como es el músculo bíceps braquial. Perfecto. Muy, muy bien. Si nosotros tuviéramos que hacer una diferenciación entre, me preguntaste, tuberosidad y tubérculo, nosotros decimos que la tuberosidad y el tubérculo son dos saliencias, ¿sí? Dos saliencias porque son dos relieve, pero de diferente tamaño. La tuberosidad, ¿sí? Abarca, ¿sí? Un mayor tamaño, y después vamos a ver el tubérculo, por ejemplo, el tubérculo faríngeo, que es una prolongación redondeada, ¿sí? Pero pequeñita. Si acá yo tengo una prolongación bastante pronunciada, ¿sí? Muy rugosa, y el tubérculo es una saliencia, pero pequeñita, ¿sí? Algo como una pelotita pequeñita que sale del hueso, ¿sí? Que después vamos a ver cuando vemos la parte de tubérculo faríngeo y demás, ¿ya? Espero que se haya entendido esa diferenciación bautista. Muy bien. Nosotros miramos la cara inferior, ¿sí? Del radio. Si miramos la cara inferior del radio, vamos a ver qué tiene. Perdón, la epífisis inferior del radio, dijimos que tiene una cara anterior, posterior, lateral, medial e inferior. Estamos hablando de la parte inferior del radio, ¿sí? O sea que estamos acá abajo ahora. Vamos a ver la cara inferior. ¿Qué hay en la cara inferior? Es esto que se encuentra acá. Fíjense que la cara inferior está con una escotadura, en la cual su parte lateral, o sea, esto, se articula con el escafoides, ¿sí? Y la parte medial se articula con el semilunar. Entonces, la cara inferior del radio está dividida en una escotadura, una porción lateral, articular con el escafoide, y una porción medial con el semilunar, ¿sí? Si nosotros vemos la cara anterior, ¿sí? Inferior, hay impresión de un músculo que se denomina pronador cuadrado, ¿sí? Pronador cuadrado. Así que anteriormente tiene una inserción muscular, de un músculo que prona, claramente, ¿sí? Cuando vemos, ¿sí? La cara posterior, ¿sí? La cara posterior, vemos que tiene un surco lateral para el extensor, ¿sí? Para el músculo extensor largo, ¿sí? Del pulgar, y tenemos un surco medial para el extensor de los dedos, el extensor del índice. Entonces acá vemos el extensor del índice, será la parte posterior, y el extensor del pulgar. Esto es la parte posterior, ¿sí? ¿Ah? Entonces posterior, esto sería la parte lateral, esto sería la parte medial, ¿sí? Vamos, este lado va a estar articulado con el cúbito. Si nosotros miramos la cara lateral de la cara inferior, vamos a ver que tiene un surco anterior, ¿sí? Para el separador o abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, ¿sí? Esto se encuentra acá, ¿sí? Abductor largo y separador largo. Y otro posterior para los músculos radiales, ¿sí? Radial corto y radial largo, que van a pasar sus tendones por esta zona, ¿sí? Luego tiene esta prolongación que se denomina apófisis tiroide, en donde va a tomar inserción el músculo brachioradial. Por ahora, a ver si se entiende esto, por ahora es importante que ustedes me sepan nombrar las caras de la epífisis inferior. Tiene una cara anterior, posterior, lateral y medial, y una cara inferior, por ahora. Si ustedes me dicen, bueno, la cara lateral tiene un surco anterior y posterior, está bien. La cara posterior tiene un surco lateral y medial, ya estamos. Después vamos a ver cuáles son los músculos que pasan por ahí, ¿sí?
Esta prolongación de la cara lateral se llama apófisis estiloide, y en la cara medial vamos a tener la escotadura, ¿sí? Vamos a poner por acá, la escotadura, es esto que está acá, la escotadura cubital, se llama escotadura cubital, hueso radial, ¿sí? Y obviamente que es articular con la cabeza del cúbito, ¿sí? Muy bien. Con respecto al carpo, tenemos que claramente saber nombrar, ¿sí?, cómo está constituido el esqueleto de la mano, ¿sí? Con el músculo braquiorradial. Después esta diapositiva, yo la hago PDF y se la subo de vuelta, ¿sí? Vamos, para que ustedes vayan viéndola completa. Siempre me hacen acordar y yo se la subo la diapositiva de última, para que ustedes la tengan como guía cuando van leyendo la parte del libro, ¿sí? Bien, se sépanlo, no tengo historia con dar la diapositiva. Bueno, entonces hay que saber nombrar los huesos, ¿sí?, de la fila superior o antebraquial y de la fila inferior metacarpiana, de medial a lateral. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio transversal, hueso ganchoso. Hay que saberlo nombrar. Hay que destacar que la cara anterior, ¿sí?, presenta el tubérculo, el escafoide. Después vamos a ver la importancia que tiene para el conducto carpiano el tubérculo, el escafoide, el tubérculo del trapecio, ¿sí?, que van a ser de alguna forma las columnas donde va a tomar inserción los retináculos que van a cerrar y van a formar el conducto carpiano. Por ahora, ustedes tienen que saber nombrar los huesos. Primero que nada, antes de querer saber qué hay en la cara anterior, primero tenemos que saber nombrar los huesos, ¿sí? Escafoide, en su cara anterior, ¿tiene algo particular? Sí, el tubérculo escafoide. ¿El trapecio tiene algo? Sí, el tubérculo de trapecio, ¿sí? Perfecto. El hueso grande, que se encuentra del otro lado y en la fila anterior, es parte de una cabeza, cuello y cuerpo, claramente es articular su cabeza con el semilunar, y después vamos a ver que el cuerpo va a ser articular con el escafoides, ¿sí?, con los metacarpianos, así que por ahora saber la constitución general. Y el hueso ganchoso obviamente que tiene el gancho en su cara anterior. Saber que los metacarpos, ¿sí?, son huesos largos, ¿sí?, son huesos largos, por lo tanto van a tener un cuerpo, una base, ¿sí?, y una cabeza, ¿sí? La base y la cabeza serían las epífisis, esto sería el cuerpo, que tiene sobre todo en su cara anterior una gran concavidad. Lo mismo pasa con las falanges, ¿sí? Son huesos largos y ustedes los tienen que saber nombrar, ¿sí?, con respecto a lo que hace relación, todos los dedos tenemos 3 falanges, excepto la del pulgar. Muy bien, gente. Voy a suspender acá, ¿sí? Hacemos una pausita de 10-15 y le mando la invitación para fisio. ¿Vamos? Igual esto yo se lo voy a subir, ¿sí? Así que... Dale, profe, nos vemos ahora. ¿Ah? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.